Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer poder compartir esta pequeña enseñanza con ustedes. Espero que sea de bendición, un gusto saludarles, aunque sea de esta manera. Y lo primero que quiero hacer, queridos, es orar al Señor para que Él bendiga su palabra en medio de nosotros. Oramos. Padre, muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos. Padre, gracias por la bendición de saber que nuestras vidas están en tus manos y que nada ni nadie nos puede separar de ti. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, es lo que necesitamos, Señor, para conocerte y para que tú sigas transformando nuestras vidas a la imagen de tu amado Hijo. Te ruego por mis hermanos, a quienes aprecio y recuerdo con cariño, que tú les bendigas, Señor, cualquiera sea la situación que están viviendo, que ellos puedan ser exhortados, confortados, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo juntos y nos encomendamos en tus manos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Quisiera, queridos hermanos, compartir con ustedes un salmo que personalmente para mí ha sido de mucha bendición en mi vida y espero también que lo sea para ustedes. El tema de este salmo le he puesto Dios nuestro guardador. Como dice allá, este salmo está dentro de los salmos que se conocen en la literatura judía, se conocen como cánticos graduales o cánticos de ascenso. Y la razón de que les llamaron así a estos salmos, a este conjunto de salmos, es porque son los salmos que se entonaban cuando el pueblo peregrinaba hacia Jerusalén para cumplir con las fiestas. Y estos salmos van del Salmo 120 al 134. Estos son los salmos que se conocen, como dice ahí, como cánticos graduales o cánticos de ascenso. Si nos imaginamos las caravanas de peregrinos cantaban estos salmos a medida que viajaban y se acercaban a Jerusalén para adorar al Señor. Imagínense ustedes, hermanos, ustedes tienen ahí en Iquique una subida para ir a Alto Hospicio, ¿no? Que uno puede ver desde la playa, la puede ver desde la costanera, cómo van los vehículos subiendo, ¿verdad?, hacia Alto Hospicio. Imagínense que en Alto Hospicio estuviese ubicada Jerusalén y que usted ve una procesión caminando hacia Jerusalén, hacia Alto Hospicio, y en el camino ellos van entonando estos salmos que les recuerdan las grandezas y las maravillas del Señor. Bueno, eso más o menos son estos salmos. Como dice acá, los peregrinos judíos cantaban estos salmos cuando de diferentes partes de la nación se dirigían a la ciudad de Jerusalén para adorar al Señor. Ellos perdón, debían viajar para estas fiestas, viajaban para la fiesta de la Pascua, una vez al año, viajaban para cumplir el Pentecostés, normalmente se quedaban, una vez que iban a guardar la Pascua, se quedaban, esperaban el Pentecostés ahí en Jerusalén, y también para la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, era anualmente que ellos tenían que viajar. Si ustedes recuerdan, en una ocasión nos relata la Escritura en el Evangelio de Lucas, aunque nos dice que ellos iban cantando estos salmos, sin duda es parte de lo que hacía esta caravana que iba rumbo a Jerusalén, donde el Señor cuando tenía 12 años iba con sus padres. Dice así el pasaje de Lucas capítulo 2. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Esto era anualmente, todos los años iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, entre la caravana que estaba, ¿verdad? Donde iban los familiares, los amigos, los vecinos, viajaban de diferentes ciudades, anduvieron camino de un día, es decir, como ustedes se dan cuenta, dependiendo del lugar donde partía, estos viajes podían durar un día, dos, algunos dicen 3 hasta 4 días, a veces viajaban para llegar obviamente a Jerusalén para guardar estas fiestas y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Por lo tanto, el Señor en muchas ocasiones tiene que haber viajado con sus padres, tiene que haber viajado con su parentela a Jerusalén y por el camino sin duda fueron cantando estos salmos que son los salmos de ascenso.
Como dice acá, también es muy probable que cuando los israelitas regresaron a las tribus que estaban cautivas en Babilonia, cuando regresaron a Babilonia con Edras a Jerusalén después de la cautividad de los 70 años, un viaje que, como ya veremos dentro de un rato, fue bastante largo, dice la escritura que duró a 4 a 5 meses, lo que duró el viaje de regreso de Babilonia a Jerusalén. Lo más probable es que ellos fueron cantando gozosos por el camino estos salmos hasta llegar a su amada Jerusalén, la ciudad de su Dios. Y aquí está Edras contándonos un poquito lo que fue este viaje. Tampoco dice aquí que fueron cantando, pero es casi seguro, es lo más probable que eso es lo que hicieron, porque eso es lo que ellos hacían normalmente cuando viajaban a la ciudad. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y yo quiero que ustedes recuerden que muchos de ellos estuvieron 70 años en Babilonia, muchos de ellos nacieron en Babilonia. Muchas de estas personas que están regresando a Jerusalén no conocen Jerusalén, nunca estuvieron en Jerusalén, y el conocimiento que tienen de Jerusalén, el conocimiento que tienen del templo que ahora está destruido, es por lo que sus padres les han contado. Por lo tanto, se imagina la expectativa, la emoción de saber que por fin están regresando al lugar al que sus padres le han dicho que es la ciudad de Dios, donde está el templo de Dios, aunque está destruido, ellos van a volver y van a regresar a esta ciudad, y sin duda fueron también entonando estos salmos. Dice, y al primero del mes quinto llegó Edras y la parte del pueblo que viajó con él a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y aquí sabemos lo que significó este viaje, un viaje largo, un viaje difícil, pero con el gozo de la meta, de saber que van a la ciudad de Dios, te están regresando donde ellos pertenecen. El viaje, como dice acá, duró aproximadamente 5 meses y caminaron aproximadamente 1.400 kilómetros. Eso es lo que calculan las personas que se preocupan de la geografía. Dicen que tal vez viajaron 1.400 kilómetros aproximadamente. Eso es, yo estaba tratando de calcular desde Iquique hacia dónde hay más o menos como 1.400 kilómetros. Tal vez ustedes ubican La Serena, Coquimbo, es un poco más hacia el norte, tendrían que, perdón, hacia el sur. Es casi por Tongoy, por ahí más o menos. Imagínense venir caminando desde Iquique hasta la ciudad de Tongoy, son como 1.300 y algo kilómetros, y eso es lo que significó para ellos, y debemos entender que no eran caminos planos, sino que tuvieron que subir por cerros, montañas, quebradas, para llegar a Israel y especialmente a la ciudad de Jerusalén. No olvidemos que este viaje iban con niños, ancianos, tal vez mujeres embarazadas, pero nada de esto fue un obstáculo para que ellos quisieran y pudiesen regresar. Al emprender un viaje de ida y regreso, y el viaje solía ser muy largo, muy difícil, cansador y no exento de peligros. Recién leímos que los padres del Señor, José y María, camino de un día, se dieron cuenta que Jesús no estaba y regresaron. Lo más probable es que para llegar a su destino era mucho más de un día de camino. Por lo tanto, ellos confiaban siempre que emprendían estos viajes en la protección de Dios, confiaban que el viaje que emprendían para servir al Señor, el Señor les llevaría y les traería con bien. Y yo creo también que nosotros nos preguntemos en qué o en quién nosotros estamos confiando para nuestra protección. ¿Dónde está, como dice acá, depositada nuestra confianza? ¿Dónde usted, mi hermano y yo descansamos para el cuidado de Dios, para saber que nuestras vidas están protegidas, que nuestras vidas están seguras, que nuestras vidas hay alguien que vela por nosotros independiente de las circunstancias que nos toca vivir? A veces nuestra confianza verdadera está en los recursos. Muchas personas, especialmente la gente del mundo, pero también a veces los creyentes, creemos que todo depende de nuestra posición económica, que depende de los recursos que tenemos. Eso nos da seguridad, nos da estabilidad, nos da confianza, y como la palabra enseña, las riquezas son inciertas. A veces confiamos en los amigos, tanto amigos del mundo como amigos cristianos,
pensando que si tenemos ciertos amigos a nuestro alrededor, vamos a estar cubiertos, que nada nos podría ocurrir, que podemos contar con ellos, pero usted ya sabe que la palabra nos enseña que antes de confiar en los amigos, nuestra confianza debe estar en Dios, porque los amigos podrían fallarnos y los amigos tienen fuerzas limitadas. A veces confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestros conocimientos, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestra inteligencia, tal vez confiamos en nuestras aptitudes, en nuestra profesión, quién sabe, en tantas cosas que podemos confiar, pero la verdad tenemos que tener mucho cuidado porque como nos va a enseñar este salmo y como nos enseñan estos hermanos, la confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Y cuando confiamos en nuestro Dios nos preguntamos si nuestras dificultades, que siempre los creyentes enfrentamos dificultades, no debemos olvidar que la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros conocemos al Señor como Salvador, ahora el caminar de la vida cristiana se va a caracterizar por dificultades, especialmente si nosotros queremos vivir una vida que honre y que agrade a Dios, vamos a sufrir. El mundo no está conformado para que las personas vivan de acuerdo a lo que Dios quiere, por lo tanto nosotros vivimos en contra de la corriente, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar no es la forma que el mundo tiene. Por lo tanto, si nosotros queremos ser fieles al Señor y agradarle a Él, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar problemas, algunas cosas nos van a causar temores. Entonces nos preguntamos si nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros temores son más grandes que nuestro Dios. Y a veces, aunque sabemos en nuestra cabeza que no son más grandes que Dios, a veces pareciera que estas cosas nos hacen, obviamente, sucumbir o nos están hundiendo porque no podemos descansar en la providencia y en el cuidado de Dios. El salmo que quiero compartir con ustedes es uno de estos salmos que se conocen como los cánticos graduales, es el Salmo 121 y tal vez usted le conoce, tal vez lo ha memorizado. Yo recuerdo cuando niño, todavía no conociendo al Señor, los evangélicos pasaban por aquí y una vez que cantaban, alguien recitaba el Salmo 121. Por lo tanto, yo me aprendí algunas frases del Salmo 121, aún siendo yo un niño, siendo incrédulo, por imitar lo que hacían los evangélicos. Entonces, no sé si allá en Iquique todavía hay gente que sale a predicar, especialmente del sector pentecostal, ellos salen, cantan y a veces recitaban este salmo. Y como acabo de señalar al comienzo, este salmo nos está hablando, nos está enseñando de Dios. Dios es nuestro guardador. Esta palabra, guardar y sus derivados, o no, aparece 6 veces en este salmo. Y esa es la característica que este salmo está enseñando. Esto era lo que los peregrinos entonaban, y cuando entonaban este salmo especialmente, para ellos era una manera de expresar su confianza en Dios, de expresar que confían en el cuidado de Dios y en su protección. Como dice acá, este salmo se divide en 4 estrofas y es lo que quisiera ver con ustedes en este día, cada una de 2 versículos. Este salmo es tanto una expresión, es una declaración de confianza en Dios. Ellos están, al entonar este salmo, ellos expresaban, nosotros confiamos en Dios, nosotros descansamos en Dios, nosotros sabemos y declaramos que Dios es nuestro guardador, pero también era una exhortación por si alguien tenía temor. Imagínese emprender un viaje de 3 o 4 días con toda la familia, con los niños, con la gente mayor, para ir a Jerusalén, no exento de peligros, y por lo tanto puede ser que a veces el temor se invadía, las preocupaciones estaban. Sin embargo, también este salmo se usaba como una exhortación, un llamado de aliento para que ellos confiaran en el Señor. Como puse allá, también es un llamado a confiar en Él. Y yo no sé, mis hermanos, cómo está su confianza en el Señor, pero yo quisiera que para nosotros fuera en este día ambas cosas, tanto una expresión de nuestro corazón de confiar en Dios, como también una exhortación, un llamado
del Señor para que nosotros reafirmemos nuestra confianza en Él. Estoy con un poco de tos, si se dieron cuenta, por lo tanto voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, la primera cosa que quiero mostrarles es que estos primeros versículos ah, expresan la confianza que ellos tenían en que el Señor les guardaría en el viaje. Cada vez que uno emprende un viaje, me imagino, cuando usted tiene que viajar de una ciudad a otra, nosotros siempre oramos al Señor, ¿no? Especialmente para las vacaciones o para algunas cosas que tenemos que hacer, oramos al Señor para que Él nos guarde, encomendamos nuestro viaje a Él, encomendámoslo porque no sabemos cómo nos va a ir en el viaje, pero sin duda ponemos estas cosas en las manos de Dios. Ellos hacían exactamente lo mismo con este salmo. Este salmo para ellos les ayudaba a decir, Señor, confiamos en ti. Vamos a comenzar un viaje a Jerusalén para cumplir las fiestas, pero no vamos confiando en nosotros. Sabemos lo que significa viajar porque lo han hecho muchas veces, por lo tanto, a través de este salmo están expresando esta confianza. Dice el versículo número 1, alzaré mis ojos a los montes. Y ellos se preguntan, ¿de dónde se pregunta el salmista, vendrá mi socorro? Y la frase alzaré en este salmo indica la idea de levantar mis ojos en busca de ayuda. El salmista está expresando y reconociendo que necesita ayuda. Sin duda, en el contexto necesita ayuda para tener un viaje exitoso, para poder llegar con bien a la ciudad de Jerusalén, pero también para regresar con bien desde Jerusalén a su lugar de partida, a sus hogares. Y ellos reconocían, necesitamos ayuda. Por más que hubiesen hecho el viaje tantas veces en su vida, siempre reconocieron que tenían que levantar los ojos en busca de ayuda. Y él sabía, sin duda, dónde encontrarla. Él dice, alzaré mis ojos a los montes, y Jerusalén está rodeada de montes. Es como la ciudad de Santiago, allá también ustedes tienen el desierto y uno puede ver o no esta cima. Santiago, estamos metidos en un hoyo rodeado de cerros por todos lados, y cuando yo salgo de Santiago, yo sé exactamente cuándo estoy a punto de llegar porque conozco algunos cerros, ya sea viniendo del norte o viniendo del sur. Bueno, ellos sabían exactamente, además Jerusalén está en una cima, ellos sabían sin ninguna duda cuando viajaban, podían contemplar, nos estamos acercando a Jerusalén, podían ver los cerros que rodean Jerusalén y de esta manera ellos sabían ya, nos queda poco camino por recorrer, estamos casi a punto de llegar a lo que podría ser para ellos como una meta, ¿o no? Cuando veían estos cerros. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, a los montes. Como dice acá, les indicaba a ellos que a medida que iban avanzando, Jerusalén y el templo del Señor estaban mucho, mucho más cerca. Pero también los montes eran lugares peligrosos, son todavía en la actualidad en Israel y en cualquier lugar, usted sabe o no, los montes son lugares peligrosos tanto por lo difícil de los caminos, como también porque suelen ocultarse ladrones que acechaban a los viajeros. Los peregrinos sabían de estas dificultades y los peligros. Como digo, si viajaban una vez al año para cumplir estas fiestas, ellos sabían exactamente el camino que les toca recorrer. Me imagino si ustedes han viajado desde Iquique a Arica, o desde Iquique a Antofagasta o a Santiago, ustedes conocen el camino. Ustedes saben lo difícil que es, ustedes saben lo largo, lo agotador, lo sofocante que puede ser. Está esta famosa Camanchaca que llaman, también ustedes saben o no, donde hay pendientes, donde hay que conducir con mucho más precaución. Bueno, ellos también sabían que en su viaje a Jerusalén, desde sus hogares, había lugares dificultosos, había muchos peligros, pero como dice acá, a pesar de ellos sabían que debían ir a honrar al Señor y de igual manera emprendían estos viajes confiando nuevamente en el Señor. Estas dificultades no les impedían viajar a Jerusalén para cumplir las ordenanzas del Señor. Podría ser también que el salmista quiere decir que su ayuda no viene de los montes, no viene de los montes. Y la razón de eso es porque en aquel tiempo
En los montes de Israel había adoración pagana y los judíos apóstatas acudían a los montes, a estos lugares idolátricos que tenían por ayuda y por protección. Como dice el libro de Segundo de Reyes, capítulo 17, dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Por lo tanto, también para los judíos que no creían en el Señor, para los judíos incrédulos, ellos habían levantado muchos lugares idolátricos, y el salmista de alguna manera también está diciendo, si bien yo alzo mis ojos a los montes, no es en los montes donde yo tengo mi confianza, ¿o no? Porque él dice allá y se pregunta, bueno, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y este es el clamor del corazón del salmista. El salmista está reconociendo que necesita ayuda, que necesita socorro, que necesita auxilio, que necesita el cuidado y la protección de alguien en este peregrinaje. Y la palabra socorro aquí en este salmo indica la necesidad de ayuda instantánea, es decir, necesito ayuda ahora. Señor, necesito tu ayuda ahora. Y puede ser que usted y yo, sin ninguna duda, yo en muchas ocasiones he rogado al Señor, he clamado al Señor, Señor, socórreme ahora, Señor, sosténme ahora, Señor, ayúdame ahora, estoy en aflicción. Y eso es también lo que expresaba este salmo. Y yo espero que cuando usted pase por situaciones así, porque Dios nos permite pasar situaciones así, usted de la misma manera que el salmista sepa dónde debe encontrar y dónde se encuentra esta ayuda. Y el versículo número 2 es enfático. Él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi ayuda, dice él, viene del Señor. Esa es su convicción, esa es la respuesta categórica. Él sabe que la ayuda no viene de estos lugares idolátricos, su ayuda viene del Señor. Y como dice acá, esta es su declaración de fe. Él sabe exactamente quién es la única persona que puede ayudarle, es la única persona que él puede confiar para emprender este viaje. No viene de los montes, sino de Jehová, que es el creador de todas las cosas. Él dice que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios todopoderoso, Él es el creador. Él nos puede llevar, guardar, sustentar, cuidar sin ningún problema, porque Él todo lo puede. Él es el dueño de la creación. Nada nos va a ocurrir que Dios no quiera o Dios permita. Por lo tanto, él dice, él reitera que confía en el Señor. En segundo lugar, ellos van a declarar, o el salmista declara a través de este salmo, el Señor nos guardará en medio de los peligros del viaje. Porque como les reiteré hace un momento, ellos sabían, no es que desconocían lo difícil, lo peligroso y lo largo de este viaje. Dice, en el peregrinaje corrían peligros de resbalar por los caminos peligrosos. Muchos caminos eran muy angostos y colindaban con desfiladeros. También corrían peligros mientras pernoctaban en la noche camino a Jerusalén. En un viaje largo tenían que hacer muchas paradas y muchas veces tenían que pasar 1 o 2 noches en diferentes lugares mientras se iban acercando a Jerusalén. Y esas cosas siempre son peligrosas. Habían fieras que los podían atacar, de igual manera corrían peligro de ladrones. En el versículo número 3, ellos van a declarar en este salmo, no dará tu pie al resbaladero. El Señor que les guarda no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, es decir, no caeremos mortalmente. Y como puse aquí también, tal vez en más de alguna ocasión se cayeron por el camino.
tal vez resbalaron por un desfiladero, pero el Señor les ayudó a levantarse y a continuar con su viaje. Es como cuando usted emprende un viaje, ¿no? Siempre algo pasa por el camino, o alguien se tuerce un pie, o algo se nos olvida, o si vamos en auto, quedamos en pan en el camino, o no, alguna cosa ocurre, pero nada impide que podamos llegar al destino que el Señor, donde Él nos lleva, ¿no? Y eso es lo que ellos están diciendo. No dará tu pie al resbaladero, no significa que no podrían caer, no significa que no podrían resbalar, lo que significa es que aunque caigan, van a poder ponerse de pie, aunque resbalen, van a poder continuar con su viaje. El Salmo número 37-24 expresa más o menos este sentir. Cuando el hombre dice cayere, no quedará postrado, significa no quedará postrado para siempre, significa no es que no se podrá levantar. Y la razón que cuando uno cae, cuando caemos y nos podemos levantar, es porque Jehová sostiene nuestra mano. Él sostiene nuestra mano. Si no fuera por eso, quedaríamos postrados en el suelo y jamás nos podríamos levantar, cualquiera sea la situación. Por lo tanto, al decir que no dará tu pie al resbaladero, están reconociendo que en el Señor, con la guía del Señor, estaremos firmes y seguros con Él. Ni se dormirá el que te guarda, el guardián de Israel, el que vigila, el vigilante, no se duerme. Imagínese que tenemos que pernoctar o no en la noche. No todos vamos a dormir. Alguien tiene que quedarse haciendo vigilia, ¿no? Alguien tiene que quedarse haciendo guardia. Alguien tiene que estar despierto para que las personas que están ahí puedan descansar tranquilos, sabiendo que nada les va a ocurrir. Bueno, en este caso, la confianza de ellos era que mientras descansamos, mientras dormimos, mientras estamos en nuestras tiendas, el Señor está despierto, el Señor no se queda dormido, el Señor no cabecea, nada nos va a ocurrir porque el Señor no se ha dormido, Él estará siempre vigilante. Ellos entonces, basado en esto, podrían dormir confiados en sus tiendas porque el Señor velaba guardándoles a ellos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es saber que para obedecer al Señor, viajando a Jerusalén, en viajes de 1, 2, 3, tal vez hasta 4 días, ¿o no? Y ellos sabían, podemos dormir confiados. El Señor está velando por nuestro camino y nuestro reposo. También en el versículo número 4 reiteran la misma idea. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá ni dormirá, no se agota. No es que Dios después de muchas horas está, cansado y está quedándose dormido cuando a veces, yo me recuerdo, he tenido que, por alguna razón, quedarme, comienzo a cabecear, cierro los ojos y no me doy cuenta, ¿no? En un lapso de tiempo me quedo dormido y despierto asustado. Bueno, Dios no es así. Dios no se duerme, nada ocurre a nuestra vida, nada les iba a ocurrir a ellos porque Dios se hubiese descuidado de ninguna manera. Al contrario, ellos sabían, Él no se adormece, Él no se agota, ¿o no? Él no se fatiga, Él es el guardián de la nación de Israel. Ellos debían saber que si algo les pasaba por el camino, no era porque el Señor se hubiese descuidado de ellos, sino que sería por los propósitos que Dios podría tener con ellos. Si alguien, por ejemplo, resbalaba y caía a un desfiladero, no era porque Dios se quedó dormido, se traspapeló, no se dio cuenta. No, de ninguna manera. Ellos entendían que si eso ocurría, era porque el Señor tal vez tenía algún propósito con eso, ¿o no? Para ellos. Y como puse aquí, las cosas difíciles que vivió, por ejemplo, Job, no fue porque Dios se descuidara de él. Muy por el contrario, entendemos por las escrituras que Dios estaba al cuidado de él. Job no sabía que esto era una prueba para él, pero el Señor había tomado todos los resguardos, ¿o no? Para cuidarle y para cumplir sus propósitos en Job, y así ocurrió. Por lo tanto, cuando usted y a mi hermano nos pasa algo que aparentemente pudiese ser malo o no, como tal vez perder el trabajo, algún familiar que parte al Señor, alguna enfermedad, alguna situación compleja, no es porque Dios dejó de poner los ojos en nosotros, no es porque Dios nos haya soltado de su mano, sino es porque el Señor está cumpliendo sus propósitos. Puede ser si es por desobediencia, el Señor tal vez nos está disciplinando, nos está corrigiendo porque nos ama, porque somos sus hijos. No fue este el caso de Job, no era disciplina lo que Job estaba viviendo, sino era
una prueba, pero una prueba también para enseñarle a Job, ¿no? Para enseñarle acerca de la grandeza de Dios, para enseñarle que debía confiar en Dios hasta el final, y Job lo hizo de esa manera. Y los peregrinos también declaraban exactamente lo mismo, reconocían que si algo les ocurría, no era porque el Señor se hubiese dormido o se hubiese olvidado de ellos. En tercer lugar, declara el salmista a través de este salmo, el Señor nos guardará en medio de las aflicciones del viaje. Y dice acá, versículo número 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esa frase, la segunda frase de este versículo es hermosísima, es hermosísima. Jehová es tu guardador. Esa es nuevamente una reiteración de confianza. Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestro cuidador. Jehová es tu sombra. Y la idea de sombra no es la idea de cercanía, es de cercanía. Me imagino que usted, o no, a usted y a mí nos sigue nuestra sombra, ¿no? Es imposible separarnos de la sombra. De esta manera ellos entendían el cuidado y la protección de Dios. Y dice, Él es la sombra a tu mano derecha. En las Escrituras, siempre que se habla de la mano derecha, indica la bendición de Dios, indica el favor de Dios. Por lo tanto, ellos están declarando, así como la sombra no se aparta de nuestros cuerpos, así tampoco Dios se va a apartar de nosotros. Por lo tanto, nuevamente, ¿o no? El Señor es la sombra, ¿o no? A nuestra mano derecha tenemos la bendición de Dios. Luego declaran, el sol no te fatigará de día, ni la luna, perdón, de noche. Yo no sé, hermanos, yo nunca he pernoctado en el desierto, jamás lo he hecho, pero ustedes probablemente, ¿o no?, que viven ahí mismo, lo han hecho más de alguna ocasión. No sé qué tan caluroso puede ser estar en el desierto, pero dicen muchos que el peregrinaje a Jerusalén en algunos momentos era muy fatigoso, era muy caluroso, pero luego en la noche radicalmente pasaba de mucho calor a mucho frío. Y también entiendo que en el desierto, en la noche también, el frío también es bastante fuerte. Por lo tanto, ellos sabían exactamente lo que iban a encontrar. No es que era una sorpresa que iba a ser mucho calor por el camino, un calor fatigoso, como dice acá, ni que tampoco enfrentarían a mucho frío durante la noche. Pero a pesar de eso, eso no era una limitante para ellos, no era un obstáculo para ir a obedecer al Señor. El sol no te fatigará de día, el sol es más grande que Dios, de ninguna manera, decían ellos. Durante el peregrinaje, Dios los cuidaría del calor abrasador del Medio Oriente y también del frío de la noche. Ellos sabían que se enfrentarían con estas dificultades, no desconocían el calor fatigante del día y el frío de las noches. En el Deuteronomio, el Señor también nos cuenta, y seguramente ellos confiaban también en esto, cómo el Señor les guardó a ellos en el desierto. Dice, y en el desierto, por 40 años, has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre, o como trae el padre, es la idea ahí cuando dice el hombre, ¿no? Cómo te ha traído, como trae el hombre a su hijo, pero la idea que en el desierto Dios los cuidó como un papá cuida a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, que iba Dios, o no, como Padre, delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Por lo tanto, estos pasajes a ellos les recordaban también, así como Dios les cuidó durante el desierto por 40 años, con fuego, ¿no?, y con nube de día, así también ellos reconocían que Dios les iba a guardar y les iba a proteger de estas situaciones del tiempo. En Isaías hay una profecía de cómo el Señor, cuando instaure su reino milenario, va a cuidar también a la nación de Israel y a su pueblo. Dice, el Señor creará, y este es un pasaje profético del reino milenario, el Señor creará una nube de humo durante el día y un esplendor de fuego brillante durante la noche. Estarán sobre todo el monte de Sión y sobre la asamblea reunida. Por encima de todos habrá una carpa
que los protegerá del calor durante el día y que les servirá de refugio y cobijo ante las tormentas y la lluvia. No es posible detener estas cosas climáticas que Dios ha establecido, pero lo que Dios ha prometido era guardarles y cuidarles para que estas cosas no impidan para ellos servir al Señor. Ni la luna, ni la luna de noche. Si Dios nos guarda, nada nos dañará. Y ya para ir finalizando, a la cuarta estrofa de este salmo, ellos dicen, el Señor nos guardará de todo mal en el viaje. Cuando uno emprende un viaje, no sabe exactamente todas las cosas que le pueden ocurrir. Ellos sabían la distancia, ellos conocían lo peligroso del camino, ellos conocían el calor que les podría enfrentar, ellos conocían del frío que podrían, pero habían otras cosas que no estaban al alcance de ellos, que no sabían qué cosas podrían ocurrir, pero sin embargo ellos reconocen que independiente de cualquier cosa que nos ocurra, de cualquier cosa que no hemos previsto, de cualquier cosa que nunca nos ocurrió, podemos confiar que el Señor nos guardará de todo mal en el viaje. Así dice el versículo número 7, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. En Génesis, el capítulo número 48, Jacob va a bendecir a los hijos de José y lo dice de esta manera, el ángel que me liberta de todo mal. Jacob reconoce que durante toda su vida hubo alguien que le guardó, le libró, le protegió, le dio victoria sobre todo mal. Y todo mal aquí implica cualquier cosa que ocurrió en la vida de Job para apartarle del Señor o para que fuera un obstáculo para que él cumpliera los planes del Señor. Y sin duda el ángel en este contexto, en la mente de Job, es el ángel de Jehová. Es la misma persona de Dios. Si usted conoce un poquito, es el Señor Jesucristo preencarnado. Esta es la persona, el ángel, ¿o no? El mensajero de Dios que siempre estuvo con Job, cuidándole, librándole. Y él desea para sus nietos lo mismo. Él dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, refiriéndose a Efraín y Manasés, los hijos de José, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y es lo mismo que la nación de Israel o el salmista está haciendo en este salmo. Jehová te guardará de todo mal. En segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, hablando acerca de, en el contexto de personas que podrían causarnos mal, de personas que podrían interponerse en nuestro camino para servir al Señor, él dijo así, y para que seamos, está pidiendo oración a la iglesia en Tesalónica, el apóstol dice, y para que seamos librados de hombres perversos. Y hermanos, el camino que ellos emprendían a Jerusalén no estaba exento de hombres perversos, de personas que quisieran dañarles, de personas que quisieran robarles, de personas que quisieran abusar de ellos o no, tal vez causarles homicidios. No estaban libres de estas cosas. Nosotros en nuestro servicio al Señor, en nuestra vida cristiana, tampoco estamos libres de hombres y mujeres perversos, personas que no conocen al Señor, personas que son instrumentos del diablo para apartarnos del Señor. Y el apóstol Pablo sabía, porque muchas veces se había enfrentado a hombres de esta naturaleza. Él pide oración, oren para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él guardará tu alma, dice el Salmo. Nada nos podrá apartar del Señor, Él nos preservará. Si usted recuerda, me imagino, ¿no? Romanos capítulo número 8, ¿qué nos separará del amor de Dios? Angustia, persecución, tribulación, nada nos puede separar de Dios, ni inclusive ni la muerte nos separa de Dios, ¿o no? Y esto es lo que ellos están expresando a través de este salmo. Él guardará nuestra alma, nada nos podrá apartar del Señor, Él nos va a preservar.
En el libro de Judas, versículo 24, expresa el escritor: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y el Señor es poderoso para guardarnos. Y ellos sabían y habían experimentado eso. Y el último versículo del Salmo dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es la confianza como ellos expresan. Vamos a salir de este viaje con la bendición y la protección del Señor, pero vamos a regresar del viaje de la misma manera, con el cuidado y la protección de nuestro amado Señor. Jehová te guardará tu salida y tu entrada. Tiene dos énfasis aquí. En el peregrinaje a Jerusalén saldrían protegidos y volverían con la misma seguridad de la protección de Dios. Pero también tiene un aspecto un poco más amplio, un poco más general. También es una expresión para hablar de la vida entera, desde el nacimiento hasta la muerte. Ellos entendían que cuando entraban a la vida, entraban protegidos por Dios, como nación de Dios. No olvidemos que la nación de Israel es el pueblo de Dios terrenal. Ellos sabían, cuando Dios concedía la vida a alguien, esa persona entraba con la bendición y la protección de Dios. Pero también entendían que cuando alguien sale de este mundo, también salían con la protección y el cuidado de Dios. Desde ahora y para siempre se refiere, es una protección eterna. El Salmo 23, versículo 6, señala esta verdad. Ciertamente, dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Dice él, todos los días de mi vida. Es decir, durante mi vida entera. Y en la casa de Jehová, y esta es la esperanza futura y eterna, ¿verdad? Y en la casa de Jehová moraré para siempre. Por largos días tiene la idea de para siempre, por la eternidad en la presencia de Dios. Concluyendo, ¿cómo podemos concluir este salmo? Si bien nosotros no hacemos peregrinajes, es decir, la palabra del Señor no nos manda que tenemos que viajar a Jerusalén o que tenemos que viajar a algún lugar. Ustedes se dan cuenta, en tiempos de pandemia, la iglesia no está recluida a un edificio. La iglesia somos las personas. La iglesia se reúne, hermanos. No hemos dejado de reunirnos como iglesia, ¿sí? Seguimos reuniéndonos. Por lo tanto, a diferencia de nosotros, ellos sí tenían que ir a Jerusalén porque en Jerusalén estaba la presencia de Dios, estaba el templo de Dios, solo ahí se podían cumplir estas fiestas que ya les señalé anteriormente. Pero nosotros no. Pero imagínense que nosotros tuviésemos que viajar, ¿o no? Desde Chile a Jerusalén una vez al año. Sería bien difícil, bien costoso, bien peligroso. Pero aunque si bien no tenemos que viajar físicamente, sí la palabra del Señor nos toma esta figura y nos dice que en este mundo somos peregrinos, estamos de viaje, estamos de paso por aquí. Y como dice la Escritura aquí en 1 de Pedro capítulo 2, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Si bien a los hermanos a quienes se les escribe 1 de Pedro habían tenido que salir por diferentes razones, ya sea porque eran judíos o cristianos, por diferentes partes del Imperio Romano, sí, espiritualmente, sí, en su vida cristiana, ellos debían saber que están viviendo o debían vivir como extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y de la misma manera que ellos deben vivir así, nosotros también debemos vivir en este peregrinaje hasta que el Señor nos lleve a nuestra morada eterna. Debemos confiar en el cuidado y en la protección de nuestro amado Dios. Como puse acá, y mientras caminamos en este mundo, ¿no? Necesitamos la protección diaria, continua de nuestro guardador, de nuestro amado Dios. Y sin duda, esa protección está. No siempre la vemos, no siempre la reconocemos, pero el Señor siempre está guardándonos y cuidándonos. Aunque nosotros no nos demos cuenta, Él lo hace. El Señor no ha prometido, mis queridos hermanos, librarnos de los problemas.
Este camino que ellos emprendían no estaba exento de problemas y ellos lo sabían. No es que Dios le allanó el camino era así, difícil, largo, ellos sabían. El Señor no ha prometido librarnos de los problemas, sino que ha prometido sostenernos, tomarnos de su mano y no soltarnos de su mano. Y ha prometido ayudarnos en medio de los problemas. En el libro de Daniel, tal vez ustedes saben o recuerdan, nos enseña que Dios no libró a Ananías, no libró a Azarías, no libró a Misael del horno de fuego. ¿Recuerdan? Ellos fueron echados al horno de fuego por honrar y servir al Señor. Pero el Señor estuvo con ellos en medio del horno. ¿Sí? También Daniel, ¿recuerda? Dios no libró a Daniel del foso de los leones, pero dice la Escritura que el Señor estuvo con él en el foso, sosteniéndole y librándole. Así el Señor, como hizo con ellos, siempre está y estará con nosotros. No dudemos nunca, mis queridos hermanos, del cuidado y de la protección de Dios, aunque no lo veamos, aunque no nos demos cuenta. Ahí está el cuidado de Dios siempre. Y no solo está, sino que Dios ha prometido que siempre estará su cuidado sobre nosotros. No olvide que Él dijo que estamos en la mano del Padre, ¿sí? Estamos en su mano, ¿o no? Y nada ni nadie nos puede hacer nada cuando estamos en las manos de Dios. Si Dios es por nosotros, no hay quien pueda levantarse en contra de nosotros. Quisiera terminar leyendo este pasaje de 2 Timoteo, que es lo último que el apóstol Pablo escribió, donde él también señala su confianza y donde él reconoce el cuidado de Dios. Él dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Si bien otras personas le desampararon por diferentes razones, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor es la confianza de Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Al sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y les recuerdo, en esta ocasión, aunque Pablo cree que el Señor le va a librar de toda obra mala, en esta ocasión el apóstol Pablo es martirizado. Pero él sabía que nada de eso le podría separar de su llamado a su reino celestial. Oramos, queridos hermanos. Padre, muchas gracias por la bendición de tener tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso salmo que nos recuerda que tú eres nuestro guardador. No siempre, Señor, nos damos cuenta de tus cuidados, pero ahí están tus cuidados. Siempre está tu protección. Y, Señor, sabemos que tú no vas a evitar las dificultades, pero nos vas a dar de tu gracia, Señor, para poder vivir, soportar, enfrentar estas dificultades, para que no sean un impedimento para el servicio de tu persona. Bendice a mis hermanos, Señor, allá en Iquique, guárdales, protégeles, ayúdales, Señor, y que junto a ellos, como nosotros aquí, podamos seguir sirviendo a tu nombre para la gloria tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Un abrazo, mis queridos hermanos, a la distancia, que el Señor les bendiga. Un gusto de saludarles.